Corre el verano. Antes, aquel 19 de abril, un nuevo nombre llegaba a los libros de historia. Años de trabajo en la provincia y luego cargos nacionales fueron configurando al dirigente que el mundo vería recoger las riendas de una revolución. Una revolución que ha influido en el mapa político global, pero especialmente en el del sur. Una revolución que habría visto la posibilidad de una pausa de la agresión en los últimos meses del gobierno de Obama, que recibió en abrazos de amor a sus 5 hijos y que enfrenta ahora, como en el pasado, la tensión con quien ha sido su enemigo histórico. Cuba se va cambiando a sí misma en varios tiempos, en varios momentos. ¿Cuánto al ritmo que su gente necesita? ¿Cuánto al ritmo de los tiempos que la complejidad global le exige? Llegamos a La Habana, en una pausa de su trabajo. En el mismo escenario de poder, nos sentamos frente a frente con un hombre clave de la isla. Y desde el Palacio de la Revolución en la ciudad de La Habana, en Cuba, saludamos al presidente de este país. Muchísimas gracias, presidente Miguel Díaz-Canel, por aceptar esta invitación de Telesur. Estamos en simultánea en Telesur en español y en Telesur en inglés. Usted lleva 4 meses en el ejercicio de gobierno. ¿Cómo calificaría esos meses? ¿Qué han significado para usted? Bueno, Patricia, ante todo, un saludo para Telesur, para la audiencia de Telesur, que es un canal que juega un papel tan importante en la generación de los contenidos enaltecedores que necesita nuestra América. Bueno, yo creo que han sido meses de mucha experiencia y meses también que te provocan mucha reflexión. Después que concluyó la Asamblea de Constitución de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la cual hubo un discurso que a mi modo de ver es un discurso programático por parte del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido, comenzamos a estudiar, a reflexionar sobre las directrices que planteaba ese discurso. E hicimos un ejercicio colectivo en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y después con todo el Consejo de Ministros para ver cómo lo llevábamos al trabajo del gobierno. Y sacamos varias conclusiones que son las que hemos tratado de ir implementando. Primero, responder a ese concepto de que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo, que es lo mismo que ser un gobierno para la revolución. Y entonces nos planteamos 4 pilares fundamentales en los cuadros, y los hemos compartido con los cuadros. Uno, que además del ejemplo, los cuadros tienen que estar en capacidad y en actitud para rendir cuenta de su gestión en diferentes instancias de gobierno y sobre todo ante el pueblo. Un segundo elemento tiene que ver con la vinculación, el debate y el diálogo permanente con la población y que estemos donde están los temas más complejos, en los lugares donde hay también más complicaciones. Un tercer pilar es que los cuadros, los dirigentes en Cuba, sean capaces de usar como un arma fundamental, como un instrumento de trabajo, la comunicación social. Allí va a haber un cambio trascendental en la Ahora revolución. estamos en medio de una implementación de la política de comunicación social aprobada y yo creo que va a actualizar todo nuestro sistema de medios, pero también, más que los medios y solo el periodismo, la gestión, la cultura comunicacional que necesita el país. La oferta comunicacional. La oferta comunicacional, en la interactividad entre el pueblo y el gobierno a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Estamos aspirando a poder declarar una primera etapa de presencia en el gobierno electrónico del país, que tiene mucho su basamento en todas las plataformas digitales que desde el gobierno permiten la interactividad con la población y por lo tanto la participación de la población a través de estas plataformas en la toma de decisiones. La población en muchos momentos ha sido hipercrítica con la revolución en su forma de comunicarse. ¿Eso se va a cambiar, eso va a transformar? A ver, yo creo que primero la prensa cubana, en las condiciones en que ha tenido que enfrentar los retos comunicativos de la revolución, ha sido una prensa que ha defendido a la revolución con mucha profesionalidad y yo diría con eficiencia. Pero también hemos tenido manifestaciones tal vez de demasiada apología en ocasiones. En ocasiones no hemos sido capaces tampoco de reflejar algunos temas de la agenda pública. O sea, yo creo que tenemos todavía que hacer coincidir más la agenda pública con la agenda mediática. Pero también es importante todo el papel en materia de generación de contenido. Hoy en el mundo
prevalecen los contenidos de los desmovilizadores perversos de las plataformas de restauración colonial que nos tratan de imponer. Y yo siempre digo, si tenemos un público fundamentalmente joven, cuyos códigos de comunicación no son los medios de comunicación tradicionales, sino son las redes sociales, y esas redes sociales están llenas de contenidos que tergiversan la realidad de nuestros pueblos, que trastocan también la identidad y la cultura de nuestros pueblos, es necesario también que seamos capaces, desde nuestras plataformas comunicacionales, de inundar de los contenidos enaltecedores de nuestro pueblo. ¿Es una preocupación suya comunicarse con los sectores más jóvenes de la sociedad cubana? ¿Siente que de alguna manera Yo creo que es una necesidad de la revolución. Fidel fue un abanderado de eso. Fidel acudía a las universidades cuando quería discutir algún problema. Son famosos los encuentros en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana en los primeros años de la revolución. Para mí ha sido una necesidad desde que fui dirigente de la juventud, cuando me desarrollé como secretario del partido en 2 provincias, cuando ejercí como ministro de Educación Superior, esa ida a los jóvenes que siempre te aportan tanto, te refrescan tanto, y conocer de sus aspiraciones y también de su disposición a participar y a proponer. Por lo tanto, esa comunicación es un tercer pilar que debe estar en el ejercicio de los cuadros. Y el cuarto pilar es que los que dirigimos tengamos en cuenta que las soluciones a los problemas que tenemos son muy complejas. Por lo tanto, no podemos hablar de una alternativa. Siempre hay que enfrentar cada complejidad con varias alternativas. Fidel también postuló ese concepto. Y la única manera de hacer más efectivo el mismo es acudiendo a la investigación científica, buscando desde la investigación innovación, porque muchas veces investigamos y no concretamos. Y que la investigación científica convertida en innovación y la informatización de la sociedad, usadas como herramienta para la solución de problemas, sea también uno de los pilares que defienda cada dirigente en su modo de actuar, en su modo de hacer. En esos 4 pilares está basada la decisión suya de irse a la provincia, de irse a encontrar con la gente en las calles. He visto imágenes en las últimas horas de su paso por una de las provincias cubanas. La gente lo saluda, le entrega cartas, le pide resolución de problemas, e incluso, presidente, yo he escuchado algo que no es muy usual, escucharle a los mandatarios, a la gente que está en función de gobierno, y es: hay problemas que no podremos resolver. A ver, es una expresión de sinceridad absoluta, el reconocimiento de que hay problemas que nos desbordan. ¿Cómo explicarlo? Todo esto tiene que ver mucho con las reflexiones esas que te decía que hicimos del discurso del general de ejército. Nos dimos cuenta de que teníamos un eslabón que teníamos que fortalecer en la gestión de gobierno, que era la interrelación, cómo buscar mayor interrelación del gobierno central con los gobiernos de los territorios, con los gobiernos locales, con los gobiernos Tiene que ver con que usted viene de provincia. Uno reconoce, y yo creo que es muy bueno que cualquier dirigente cubano que llegue a eslabones de dirección nacional haya tenido la vivencia de las provincias, la vivencia de los territorios, porque en un territorio se defiende a la vez los programas nacionales, los programas fundamentales para la revolución, pero también hay que defender y hay que desarrollar y hay que crear en función de las problemáticas de las comunidades, de las problemáticas de las localidades, y ese es un elemento que tiene mucho peso ahora, la autonomía que le queremos dar a los gobiernos locales en el texto de constitución, de proyecto de constitución que se está debatiendo. Entonces te decía, reflexionamos sobre el tema de fortalecer la relación gobierno central, gobiernos territoriales y locales. Le dimos facultades al primer vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros para que tenga una estructura formal que atienda directamente la relación de gobierno central con los territorios. Por lo tanto, ya los gobiernos saben, de esos territorios saben que pueden acudir directamente a la oficina del primer vicepresidente o a mi oficina para buscar la solución o para darnos a conocer problemáticas que se van del marco de lo que ellos pueden lograr. Y para complementar esa relación, entonces establecimos, entre otros mecanismos, este sistema de visitas. Estamos tratando de llegar con visitas del Consejo de Ministros, en composición del Consejo de Ministros, como mínimo 2 visitas a provincias mensuales, de manera tal que en un año podamos como mínimo visitar 2 veces
la provincia. A esto se articula también que la Asamblea Nacional del Poder Popular, con sus comisiones de trabajo, visita con sistematicidad también los territorios. Y todo esto nos da un bagaje, nos da un banco de problemas a solucionar, nos da un banco también del espectro de cómo está el pensamiento, la disposición, los estados de ánimo, y nos permite hablar con la gente de todo. Y a la hora de solucionar el problema, yo siempre digo, primero, la construcción de ese diálogo tiene que ser honesta. Tiene que ser sobre la base de la verdad, sobre la base de la argumentación. ¿Le ha cambiado a usted la percepción de lo que eran los problemas del país tras estos recorridos por la provincia? ¿O confirma usted, digamos, los problemas centrales de... Yo creo que se confirman los problemas centrales, podemos atender también las particularidades, pero sobre todo podemos destrabar, podemos dinamizar más la solución. Yo digo, hay problemas que son tan grandes que no tienen una solución inmediata en su totalidad, pero todos los días, si los atendemos bien, le podemos arrancar un pedacito al problema y su solución, y por lo tanto el problema no crece, sino que le vamos arrancando pedazos, y esa actuación constante va generando una sinergia de enfrentamiento y de solución, y no te detiene, avanza. Hay otros problemas que se pueden resolver de inmediato, porque lo traba una decisión burocrática, lo traba la no atención o la no sensibilidad hacia una problemática, que eso nos los comunican la gente en ese diálogo y en ese encuentro. Y hay problemas que con honestidad le tenemos que explicar a la gente que superan las posibilidades del país en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué superan las posibilidades? A ver, yo creo que el principal obstáculo para el desarrollo del país, la cosa que más golpea la vida cotidiana de los cubanos y cubanas, y también la vida económica y social, es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que es una práctica brutal. Yo diría que es un hecho de lesa humanidad, atenta contra un pueblo. Es un pueblo condenado a morir de hambre, a morir de necesidades, viola incluso lo territorial, impone normas en la relación del mundo hacia Cuba que son totalmente extraterritoriales y que se ha recrudecido mucho en estos momentos, y donde impera además una enorme persecución financiera. Entonces, el flujo de capitales, el flujo de inversiones hacia Cuba cuesta mucho trabajo para los que tengan la mayor voluntad, porque hay muchas presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia eso. Y es un bloqueo que ya arrastramos 60 años. Uno dice, bueno, mi generación que nacimos en los primeros años de la revolución, solo por haber nacido en Cuba es una generación bloqueada. Nuestros hijos, nuestros nietos, son generaciones que han nacido en condiciones de bloqueo que implican condiciones de resistencia. Yo creo que también hay un reconocimiento a la heroicidad de cómo un pueblo pequeño, bloqueado no por cualquiera, bloqueado por la nación más poderosa del planeta, ha sido capaz de resistir y ha sido capaz de construir su propia plataforma emancipadora, que enaltece mucho, y yo creo que en eso también hay una expresión no solo de resistencia, sino de victoria. ¿Qué tanto porcentaje en su opinión tiene en esa construcción, digamos, de soluciones a los problemas que la gente está planteando en la provincia y en la capital ahora y antes, el bloqueo y lo que el comandante Raúl Castro llamaba liberar los nudos? A ver, o sea, ¿qué tanto hay de nudos propios, internos? El bloqueo afecta mucho, porque fíjate, cada vez que tú vas a analizar una relación o un aspecto de la vida económica y social del país, y empiezas a tratar de deslindar cuáles son las trabas, muchas de las trabas están directamente asociadas al bloqueo. Pero otras trabas, que son las subjetivas, las que pueden ser de la conducta, de la manera de actuación, muchas veces han estado condicionadas también por la desconfianza que crea el bloqueo y por esa insistencia en que el bloqueo te obliga a actuar como defendiéndote constantemente y analizando mucho qué paso vas a dar para que no te puedan destruir. Entonces eso también genera a veces un enlentecimiento en toma de decisiones, en la manera de enfrentar las cosas. La gente asume mucho el compromiso de que cualquier cosa que vayan a hacer que no afecte al país, que no lo debilite, y al final en todo hay una explicación con relación al bloqueo. Por lo tanto, alguien puede decir, están obsesionados con el bloqueo. No, yo creo que los que han estado obsesionados con bloquearnos son los gobiernos norteamericanos. Nosotros queremos vivir en las condiciones normales de un país. Nosotros no somos una amenaza para nadie. Lo que tenemos es una voluntad y una vocación por justicia social, por construir un mundo mejor, por construir un país mejor.
incluso a esa vocación por la justicia social que siempre hemos tenido, ahora en las condiciones actuales la queremos acompañar con una sociedad que tenga prosperidad. Y el principal obstáculo para eso es el bloqueo. Vamos a hablar sobre el proyecto de reforma constitucional en el siguiente bloque de esta fundamental para no tener esa a usted tanto en provincia como en capital es el bloqueo. ¿Para qué entonces están discutiendo una nueva Carta Magna? ¿Por qué están revisando para adentro si un factor fundamental viene de afuera? Vamos a la pausa, presidente, y regresamos. Estamos en Telesur en simultánea en inglés y en español con Volvemos, estamos hoy desde la ciudad de La Habana, Cuba, con el presidente de este país. En su primera entrevista a medio de comunicación alguno, agradecemos mucho esa deferencia para con Telesur. Y le dejaba yo una pregunta hecha al final de nuestro segmento anterior, y es si efectivamente, y hay muchos datos que comprueban, por supuesto, la Revolución Cubana se ha encargado de demostrar el impacto del bloqueo en la población de su país. Si efectivamente es tan importante, y las respuestas vienen mucho de lo que pasa desde afuera a la situación interna. Entonces, ¿por qué están debatiendo una nueva constitución? Bueno, ¿Es verdaderamente necesario? Y relaciona muchos elementos de nuestra realidad. Bueno, que levanten el bloqueo no depende de nosotros, depende del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros no podemos subordinar nuestro afán de realizaciones, nuestro afán de justicia social, de prosperidad, a lo que pueda ejercer como política un gobierno extranjero. Nosotros estamos conscientes de que dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestro empeño, de nuestra voluntad y también de nuestro esfuerzo. Y en los últimos años hemos tenido un debate muy intenso desde el sexto Congreso del Partido, después potenciado en el séptimo Congreso del Partido, sobre las problemáticas de la economía y la sociedad. Y hemos llegado a conclusiones muy importantes de que tenemos que actualizar nuestro modelo económico y social, teniendo en cuenta el escenario del bloqueo. Todo sería más favorable sin bloqueo, por lo tanto, nos preparamos y tratamos de hacer mejor las cosas en el peor de los escenarios, que es en el escenario del bloqueo. Y hemos ido tomando un grupo de decisiones que actualizan el modelo económico y social. Se ha concebido y se ha reconocido un sector no estatal de la economía que crece mucho, que es un complemento de la economía estatal y no es el sector, digamos, privado del neoliberalismo, es un sector no estatal, un sector privado que complementa lo que se hace también desde la empresa estatal, que tiene relación con la empresa estatal o con el Estado, que está en el plan de la economía, en nuestra planificación, cuánto aporta el Producto Interno Bruto ese sector, cuánto hay que invertir en ese sector para que tenga facilidades de producir o de dar servicio y cuánto representa también del % de la fuerza de trabajo en el país. Por lo tanto, está implícito en también nuestra programación económica, en todas nuestras proyecciones. Y es un sector que yo diría que mayoritariamente también está comprometido con la revolución. Hemos ido aún más, no solo hemos reconocido la propiedad privada y la existencia de ese sector privado, sino que hemos avanzado en la gestión de alguna parte de propiedad estatal por formas no estatales. O sea, hay propiedad estatal que se da sin ceder la propiedad, se da a forma para que pueda ser gestionada por formas no estatales, ya sea por trabajadores privados o por cooperativas. También en estos tiempos hemos ampliado nuestra visión sobre derechos civiles, derechos humanos. Estamos cumpliendo porque hemos firmado y nos sentimos comprometidos diferentes acuerdos a nivel internacional que no estaban verdaderamente expresados en nuestra Constitución, y también la manera de pensar de los cubanos sobre temas que antes eran tabúes o que eran temas que se asumían desde otra posición, hoy están con otro enfoque, sobre todo en la población joven. Y eso ya nos llevaba, incluso ya empezábamos a entrar no en una total contradicción, pero sí
en una limitación desde en una encrucijada. En una encrucijada desde lo que es institucional con las cosas que estamos tratando de experimentar, que estamos tratando de avanzar. Por lo tanto, era necesaria la reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, primero, refuerza un grupo de nuestros postulados, de nuestras convicciones, que se mantiene la propiedad estatal como la propiedad fundamental, aunque convivan otras formas de propiedad. Se amplían todo un grupo de derechos y se sigue reconociendo, por supuesto, el papel del partido como fuerza dirigente de nuestra sociedad. Y buscamos además, para lograr más autonomía de los gobiernos municipales, para resolver estos problemas también de funcionamiento del gobierno central, una estructura más coherente en las formas de gobierno. ¿Es una mirada más pragmática sobre el país, sobre su realidad? Yo creo que es una mirada responsable, es una mirada objetiva, es una mirada realista. Los elementos más renovadores que expresó ya los lineamientos que se aprobaron en el 6º Congreso y que se ratificó con más amplitud en el 7º Congreso, que está muy bien esbozado en la conceptualización del modelo económico social cubano y que ahora tiene un apoyo, digamos, legal desde la Constitución, desde el proyecto de Constitución, es la autonomía a los municipios. Si vamos a darle autonomía a los municipios, necesitamos que no haya una estructura provincial representativa que limite lo que puede hacer como ejercicio en el desarrollo local la representatividad municipal. Y por eso estamos planteando modificar y dejar a nivel de provincia una coordinación de gobierno, una coordinación de administración y que lo representativo esté en ese municipio. Esa es, digamos, una visión de la administración del Estado, pero no necesariamente son los temas, digamos, que están generando mayor debate en la población cubana frente a su nuevo proyecto de constitución. Yo creo que la gente lo van entendiendo, lo asumen como una necesidad, no lo ven como un retroceso, al contrario, y más bien el debate sobre estos temas en algún momento está dado, si la palabra de gobernador o de intendente es adecuado o no, tiene que ver con razones históricas. Si el país va a seguir siendo comunista o no va a seguir siendo comunista. ¿Renunció la sociedad cubana a ser una sociedad comunista? Aquí yo creo que hay que vincular elementos de convicción, elementos también de filosofía, de ciencia, de elementos de la teoría que no la podemos negar, y también elementos de objetividad. Si uno va, y no quiero entrar, yo no soy un especialista en eso, pero en lo que uno ha estudiado y en lo que uno trata de argumentar, si uno va al marxismo clásico, el modo de producción al que aspiramos es al comunismo. Por lo tanto, comunismo y socialismo están íntimamente relacionados. Si tú quieres construir el socialismo es porque quieres llegar al comunismo. Y si hablas de construcción comunista, estás entendiendo de que tienes que transitar por el socialismo. ¿No lo entiende usted como una renuncia, entonces? No lo entiendo como una renuncia. Yo entiendo que cualquiera de los dos términos implica el otro. Ahora, si lo vamos a ver en buscar una constitución que esté más cerca de lo que objetivamente hoy es posible, hoy estamos más cerca, y es el propósito inmediato de la construcción socialista, que no deja de ser una construcción compleja y amplia. Para aspirar al comunismo tendríamos que aspirar también a una construcción que no depende de un solo país, que depende de una construcción internacional, de una construcción mundial. Pero fíjate, y de hecho tengo la experiencia de haber participado en varias asambleas de debate popular cuando hemos ido a las últimas visitas a territorio. Hay tanta sabiduría en nuestro pueblo, hay tanta responsabilidad en cómo la gente han asumido ese debate, que a mí me ratifica algo que me dijo un amigo poeta: ninguno de nosotros sabe más que todos nosotros juntos. Y una vez también, en una ocasión, me dijo: no puede haber tanta gente equivocada. Yo creo que el texto, que hoy es un buen texto, que la gente reconoce que es un buen texto constitucional, va a ser robustecido cuando le incluyamos los aspectos que va a aportar o que ya está aportando este debate popular. Y la última palabra la tendremos en cuenta a partir de lo que el pueblo plantee. En el mes de febrero. Pero uno se pregunta también, presidente, ¿por qué, si la revolución está incluso siendo capaz de revisarse en su aspiración de la construcción de la sociedad comunista o socialista, no se revisan otros temas que también son polémicos, como por ejemplo la rectoría de un solo partido, en este caso el Partido Comunista? ¿Por qué eso no entra en el debate, o si entró y no lo sabemos? A ver, Patricia, aquí hay una cosa interesante que a veces a uno hasta poco en broma le da risa. Los que más preocupados están por si va a ser socialismo o comunismo no es incluso el pueblo cubano,
son los que nos detractan de afuera. Ahora hay gente que tiene más aspiraciones de comunismo o de socialismo que nosotros mismos, cuando toda la vida nos han estado atacando con eso. Y esto demuestra el doble rasero, la doble moral que hay también a veces cuando se trata de abordar la realidad cubana y no se ven estas particulares historias. Yo creo que todos los temas de la Constitución están en debate, unos con más mayoría aceptada, otros donde hay una minoría que no está de acuerdo y otros en que se construyen consensos porque hay diversidad de opiniones. El tema del papel dirigente del Partido Comunista en nuestra sociedad, al que no renunciamos y que es apoyado por la mayoría del pueblo, tiene que ver con razones también de fundamentos históricos. Y a veces no se entiende esa realidad cubana porque siempre se trata de ver la posición del partido o el rol que juega el Partido Comunista de Cuba en la sociedad nuestra como un partido electoral. Y es que en las condiciones de Cuba el partido no es electoral. Tiene que ver con raíces históricas. Martí funda un partido revolucionario cubano, que es la base de lo que hoy es el Partido Comunista de Cuba, desde el punto de vista histórico. No por buscar un partido para elecciones. Martí busca un partido para enfrentar la revolución, para desarrollar la revolución que le iba a dar la independencia y la soberanía al país sobre la base de la unidad. Un partido que fuera lo totalmente abierto y democrático para incluir los intereses de la mayoría en función de la independencia y de la soberanía y que no diera posibilidades a rupturas, que no diera posibilidades a la desunión. En nuestra historia está muy marcado el tema de la unidad, la necesaria unidad. Cuando uno recorre nuestra historia, cuando hemos tenido brechas en la unidad, cuando se ha fracturado la unidad, hemos tenido los reveses, se han sufrido los reveses. La primera guerra de independencia, que fue la guerra de los 10 años, una guerra larga, su inicio vamos a conmemorarlo en octubre, el 150 aniversario de su inicio, y en el centenario del inicio de esa guerra, Fidel definió algo que es sumamente importante. La revolución en Cuba ha sido una sola y por eso el elemento de continuidad está ahí bien conceptualizado. Y esa revolución marcó no solo el inicio de la guerra de independencia, o esa gesta no solo marcó el inicio de la guerra de independencia, sino que marcó el inicio de las luchas del pueblo cubano. Y ha sido una sola lucha en todos esos años. Bueno, en esas luchas, esa guerra de los 10 años, que fue una guerra larga y heroica, no terminó con una victoria precisamente por la desunión que hubo al final. Y terminó con un pacto con España. Después se recurrió a otra campaña de independencia y una guerra que se le llamó guerra chiquita, no llegó a ser una guerra grande, también por la desunión. Después una gesta independentista como la del 95, donde ya estaba el concepto del pensamiento político de José Martí con la participación del Partido Revolucionario Cubano como eje, como conductor de esa guerra, terminó con una intervención norteamericana, con una república mediatizada, precisamente por la falta de unidad. En medio de la república mediatizada se genera un movimiento revolucionario, progresista, con profundas convicciones que agrupaba lo mejor de la intelectualidad y de la juventud cubana. En los años 30, lo que se conoció como la Revolución del 33. Y hay un dicho popular de esos tiempos, dice, la Revolución del 33 se fue a bolina. Bueno, se fue a bolina porque también faltó la unidad. Y la revolución triunfa con la convergencia de diferentes fuerzas. Fidel unifica esas fuerzas, las lleva en un proceso largo, en los primeros años de la revolución, a la unidad dentro del Partido Comunista de Cuba. Y el Partido Comunista de Cuba entonces no es un partido de elecciones, es un partido de revolución, es un partido del pueblo, es un partido para lograr la unidad. Yo estoy convencido de que el enemigo de la revolución cubana sabe que su principal apuesta para derrotar a la revolución tiene que ser fragmentar nuestra unidad. Y hacia eso dirige sus principales propuestas de subversión. ¿Y hacia dónde van dirigidas? ¿Hacia qué sector de la población fundamentalmente? Hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una generación en la cual hay una diferencia temporal, ya más de 60 años ya, con el momento histórico en que triunfa la revolución. Por lo tanto, es una generación
que ya asumió los logros como derecho, los logros de la revolución como derecho. Los ve naturales. Lo ve muy natural. No vivió los primeros años de la revolución. O sea, mi generación es una generación que vivió los primeros años de la revolución, vio la dureza de esos años, vio cómo el país avanzaba con la política de la revolución, cómo tuvimos, digamos, una etapa muy estable en los años 80 y después, a partir del derrumbe del socialismo, caímos en el periodo especial. Pero la generación de jóvenes actuales, nuestros hijos, nuestros nietos, nacieron en periodo especial y han vivido en periodo especial. Entonces nosotros tenemos que lograr que esa separación... ¿Y esa generación, presidente, no está justamente aspirando a mayor diversidad, a otros partidos políticos, a otros medios de comunicación, a otras ofertas electorales, a comunicarse y conectarse con la globalidad? Esa generación tiene muchas aspiraciones sobre todo de que el país se desarrolle más rápido, porque es una generación que se ha educado por la revolución, que ha tenido los beneficios de la educación general y de la educación universitaria, que ha tenido la posibilidad de asumir la cultura. O sea, es una generación, yo te digo, culta, educada, y por lo tanto tiene aspiraciones. Es una generación activa, es una generación que participa. Yo creo que la principal aspiración de esa generación no es estar contra el partido ni contra la revolución. Y es una parte importante de esa generación se identifica con la revolución, la mayoría, y con el partido, y ese no es su tema. Su tema es que haya más avance, que se aceleren procesos de avance. Su tema es de asumir y que los tengan en cuenta en cómo participar, en cómo aportar más. Tiene aspiraciones también de desarrollo tecnológico, tiene aspiraciones sobre el desarrollo de la informatización. Es una generación también muy aguda hacia la comunicación social y hacia la manera en que nosotros ¿No aspiraría a mayor diversidad en ese sentido, presidente? Es una generación que también tiene elementos de diversidad, pero es una generación que está consciente que pierde todo el beneficio que le ha dado la revolución como generación si perdiéramos la unidad. Por lo tanto, es una generación que tiene firmeza, es una generación que no quiere divisiones, es una generación que no ha dado amparo para que se rompa con la revolución, y es una generación que no es anexionista. Es una generación que defiende la independencia, que defiende la soberanía y que la quiere consolidar. Y yo creo que es una generación que va a dar continuidad a la revolución. Me quedan dos temas del debate interno sobre la nueva Constitución. El tema de los límites de la propiedad y de la riqueza, que me parece sumamente interesante y que entiendo por los comentarios en redes sociales y en los distintos lugares donde se ha venido discutiendo, que genera bastante inquietud. Y también el tema del matrimonio de personas del mismo género. Vamos a conversar sobre esto en el siguiente segmento. Quiero conocer la opinión del presidente de Cuba, pero también vamos a dedicar el tercer y último segmento de esta conversación para hablar de temas internacionales, para hablar de la coyuntura y de la relación que es estructural entre este país y los Estados Unidos. ¿Será posible un encuentro entre el presidente Díaz-Canel y el presidente Trump? Se lo vamos a preguntar en el siguiente segmento. Ya regresamos. Estamos en Telesur, hoy en simultánea, en Telesur en inglés y en español, en todas nuestras plataformas. Dialogamos con el presidente de Cuba, estamos en el Palacio de la Revolución, presidente Miguel Díaz-Canel, que ha tenido el gusto, se lo agradecemos, de darnos esta primera entrevista exclusiva a un medio de comunicación. Y hemos dedicado los dos primeros segmentos del diálogo a hablar mucho de los temas internos, del debate que se está dando al interior de la sociedad cubana, no necesariamente un debate que comenzó con su periodo de gobierno, pero que por supuesto encuentra en usted en primera persona un protagonista de esas discusiones. Y dentro de los muchos temas que trae o traería la nueva Constitución cubana, hay dos que también generan contradicciones, polémicas, sobre los que se habla mucho por fuera, hay muchos titulares, y uno de ellos tiene que ver con el límite de la propiedad y el límite de la riqueza. ¿Cuál es la posición suya frente a esto? A ver, yo no quiero prejuiciar el debate que estamos haciendo a nivel popular con una opinión particular, además porque formo parte de la comisión que, dirigida por el general de ejército, estuvo responsabilizada por la Asamblea Nacional para elaborar el proyecto de Constitución. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con todo lo que está en ese proyecto, como también te digo que estoy abierto y estoy de acuerdo a todo lo que podamos mejorar
en ese proyecto de constitución a partir de que incorporemos lo que el pueblo está aportando. Ahora, por ejemplo, y esto está muy relacionado con las cosas que conversábamos anteriormente, en esa juventud y también en el resto del pueblo hay una presión muy importante a defender los conceptos de justicia social y de igualdad que ha construido la revolución. Por lo tanto, la gente legítimamente, yo creo que es una posición legítima, les preocupa mucho que haya concentración de la propiedad y que haya concentración de la riqueza. ¿La hay en Cuba? ¿Ha pasado esto con la implementación del modelo económico? Yo creo que no hay un espacio favorable para que haya concentración de propiedad y riqueza a partir de las cosas que tenemos normadas y que tenemos establecidas y en la manera como que funcionamos. Lo que pasa es que en medio de la situación económica que tenemos, donde el salario ha perdido un poco su papel, se notan más desigualdades. Donde tenemos relaciones de salario o precios que son complejas, y todo esto también vuelve al tema, entre otras cosas, del bloqueo, donde hay personas que reciben determinados ingresos no precisamente asociados al trabajo, que para nosotros es un aspecto enaltecedor y es la vía principal por la cual los individuos se distinguen en dependencia del aporte, y que en función del aporte sea lo que reciban. Entonces la gente, con toda esa vocación, con toda esa aspiración legítima, defiende de que no haya concentración de la propiedad y que no haya concentración de la riqueza. ¿Qué sucede? Que en un artículo se plantea explícitamente que no se permitirá concentración de la propiedad. Y cuando se redactó este artículo, siempre conseguimos que, no dejando concentrar propiedad, no concentrábamos riqueza. O sea, teníamos los mecanismos para, en la ley que apoyaría después a la Constitución en ese aspecto, podíamos tener el control de la propiedad y de la riqueza. En el debate popular hay gente que, la gente no está diciendo que quitemos el artículo, la gente está diciendo que enfaticemos que no haya concentración de propiedad y que además se añade explícitamente que no haya concentración de la riqueza. Yo siempre digo que en el debate de la Constitución no solo las personas están aportando elementos para el texto, sino que las personas también nos están aportando elementos que hay que tener en cuenta después en cómo vamos a implementar la Constitución. Con la ley. Con las leyes. Habrá que hacer un amplio ejercicio legislativo para el cual ya nos estamos preparando para redactar y someter a aprobación las leyes que deben apoyar a la Constitución para que no queden vacíos legales. Entonces aquí estamos en el debate también y entendiendo lo que la gente está planteando de qué es lo que tiene que estar en un texto constitucional, que es una ley, digamos, de mínimo, o sea, son las máximas aspiraciones, pero expresadas en lo mínimo para que las otras cosas estén más amplias en las leyes y en los procedimientos que apoyen la ley. Yo creo que al final, por donde va la discusión, claro, la discusión hace un mes más o menos en la que estamos, todavía faltan también el aporte de sectores muy importantes como el sector estudiantil, el sector juvenil, el sector académico, el sector porque ahora comienzan las porque clases. Ahora ha comenzado el curso. Pero yo lo que sí creo que indudablemente es un artículo en el que nos vamos a tener que detener de encontrar las formulaciones, porque fíjate, no es un artículo en que tenemos contradicción en el contenido, o sea, todos estamos de acuerdo en que hay, o la mayoría está de acuerdo en que hay que limitar concentración de propiedad y de riqueza. La discusión está en el plano de qué debe estar en la Constitución y qué debe estar en las leyes y los procedimientos. Y ahí yo creo que, como en todos, el debate y la sabiduría popular es la que va a decir la última palabra. ¿Usted se imaginó, presidente, la reacción de los sectores conservadores en Cuba por el tema de que aparezca en la nueva Constitución el reconocimiento civil, con derechos civiles a matrimonios, a uniones de personas del mismo sexo? A ver, ese es un debate que se ha establecido mucho en los últimos años, porque el país ha ido cambiando, las concepciones también van cambiando, el país evoluciona, nosotros no estamos en una burbuja de cristal y además vamos viviendo realidades. Yo creo que la propia voluntad emancipadora de la revolución también abre perspectivas de pensamiento. Hay una vocación humanista en el sentido de la actuación de la revolución. Y por lo tanto, yo te diría que en estos años en que hemos
que hemos vivido. Hay una evolución tremenda en el pensamiento, se han roto muchos tabúes que antes eran cosas muy establecidas. Y yo creo que hay una juventud también que empuja mucho en esto porque ve de una manera distinta determinados problemas sociales. Fíjate, te decía anteriormente que con estos criterios que estoy dando sobre artículos específicos, no quiero prejuiciar el debate porque además... No, pero las iglesias han dado su opinión públicamente sobre este artículo. Pero uno tiene su... Es válido conocer lo que piensa el presidente. Uno tiene sus ideas, uno tiene sus convicciones, pero también uno está abierto a lo que aporte ese diálogo popular, porque no lo hemos hecho por un ejercicio de artísticamente construir un escenario ficticio teatral. Lo hemos hecho por convicción, porque en la propia historia de la revolución, cada vez que hemos llevado cosas a debate popular, hemos robustecido la acción revolucionaria. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo lo que creo que, sobre todo el enfoque de reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones, responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación a la sociedad. De no dejar paso, de no dejar espacio a ningún tipo de discriminación en la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que con esa voluntad la gente ve otros elementos que están alrededor de reconocer ese tipo de unión. Uno, primero defienden el tema desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista originario, de que si la palabra matrimonio viene de matriz y si hay matriz viene de madre. Y es un concepto que para alguna gente es muy válido y que se respeta. Otros entonces le ven preocupaciones a partir de elementos que estarían asociados después a eso, adopción de niños, responsabilidad de ese matrimonio, responsabilidad familiar. Y derechos civiles. Y derechos civiles. Hay otras posiciones que marcan también algunos elementos todavía de la cultura de personas, del pensamiento de personas propias también de la tradición. Y yo creo que entonces con esa honestidad, entonces están saliendo también las diferentes posiciones. Yo al final defiendo de que no haya ningún tipo de discriminación. Y ese es uno de los tipos de discriminación que a veces ha estado no establecido por leyes ni mucho menos, pero ha estado en la conducta de nuestra sociedad, aunque se ha avanzado mucho en estos tiempos y hay personas, instituciones que han jugado un papel fundamental para que se abran esos horizontes con relación a la comprensión de estos problemas sociales. Son problemas también en el mundo de la concepción humanística. Pero también te digo que la última palabra la va a dar el debate popular, la sabiduría con que nuestro pueblo construya el consenso adecuado sobre ese aspecto. La contrarrevolución está llamando a votar en contra del proyecto constitucional. Yo lo que sí llamo a que la opinión en un ejercicio ciudadano tan responsable como este, la opinión, o sea, que uno pueda tener más favorable sobre un artículo u otro, no puede quitarnos la responsabilidad que como conjunto de constitución debemos asumir, porque uno siempre, si uno llama al diálogo, el diálogo es entre varios, entre por lo menos dos personas. Por lo tanto, uno tiene que decir, yo tengo mis ideas, pero hay otros que pueden dar otras ideas. Pero al final yo me subordino a lo que necesite el país, a lo que quiera construir el país, y no por una posición de terquedad o de soberbia, decir, no, si no incluyen esto, que es un elemento que no es incluso de los más importantes, no voy a votar a favor de la Constitución o voy a condenar la aprobación de la Constitución a solo una posición. Yo creo que también todos tenemos que revisar el rol que como ciudadanos responsables nos corresponde, además cuando hemos tenido la posibilidad de dar todos nuestros criterios. ¿Usted está confiado en que se va a votar positivamente la nueva Constitución en el mes de febrero? Yo creo que la mayoría va a aprobar, porque el debate no es una convicción impuesta, el debate va conduciendo a eso. Tú me decías la contrarrevolución, recuerda que la contrarrevolución cubana o los que están, o esas minorías que están en contra
de la revolución en Cuba no responden a un proyecto nacional, no responden a un deseo de mejorar el país desde una posición de soberanía e independencia. Esa contrarrevolución es ante todo anexionista, es un enjambre anexionista. Esa contrarrevolución está pagada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos, en formas más cubiertas o en formas más descubiertas. Y tiene muy poco, aunque puede participar, puede estar ahí en las asambleas, son vecinos, igual que todos, aunque muchos prefieren estar fuera de Cuba, no es reconocida, no tiene apoyo social. Generalmente cuando expresan una idea hiriente contra el pueblo, contra la revolución, la gente también dan sus puntos de vista contrarios a esas posiciones. Pero mira, yo he participado en 6 reuniones de debate. Una parte de la prensa extranjera que siempre es muy incisiva hacia la realidad cubana, cuando fuimos al proyecto constitucional, empezó a sembrar la matriz de que en Cuba, y sobre todo en los jóvenes, había apatía por la Constitución, que eso no le interesaba a la gente. Ahora que uno ve, hemos hecho 3 ediciones del tabloide de la reforma constitucional. Se agotan. Incluso uno va a lugares que son más alejados, tal vez a comunidades de montaña, y la gente te pide que llegue más el tabloide. Tú participas en esas asambleas y todo el mundo lleva el tabloide, la gente con garabato en mejor sentido, o sea, los símbolos o los signos que uno hace. Con el texto estudiado. El texto estudiado, subrayado. Hay otros, como yo lo tuve que hacer, que con un pensamiento ingenieril, cada cosa para buscar interrelaciones, hace diagramas en bloque. Y la gente participa de manera muy amena, muy seria, muy comprometida en ese debate. Yo digo, si a alguien no le interesa eso, si a alguien es apático a eso, ¿para qué quiere el tabloide? ¿Para qué mayoritariamente? ¿Usted piensa que efectivamente es un debate estructural hoy en la sociedad cubana? Ajá. Otro elemento del debate. Muchas personas, sobre todo de más edad, ven la Constitución importante no solo para el hoy del país, sino para el futuro. Y están muy preocupados también en cómo la Constitución le da el espacio que necesita a la juventud cubana. Y eso demuestra que hay un compromiso con continuidad. Y por otra parte también cómo los jóvenes participan. Los jóvenes aportan ideas interesantísimas, pero además muchos jóvenes, en muchas asambleas yo he visto que una de las primeras intervenciones es un joven que expresa, ya más que lo que está diciendo el texto de la Constitución, expresa su apoyo a la Constitución desde la posición de los jóvenes. Veremos qué sucede frente a esto, presidente, en el mes de febrero, que es cuando la gente va a votar, ¿no? Y Patricia, me ocurrió una anécdota que la llevo, porque lo hice con un elemento de actuación sincera, sin tratar incluso de imponer nada en una asamblea, y después tuvo una determinada repercusión, digo, positiva en la gente. Estoy en un centro obrero, hay un compañero que plantea la inclusión, quería ampliar un artículo. Y al final yo, para que no quedara la confusión, porque además se le respetó su criterio, por supuesto, pero para que no quedara la confusión, le dije, mira, lo único que te pido es que observe que hay otro artículo más adelante donde se habla, donde me parece que se incluye eso que tú estabas proponiendo, que tiene toda legitimidad, para que tengas en cuenta si se deja en el otro artículo, si tú crees que debe ir en este, o si se mantiene los ojos, como tú creas, pero para alertar, o sea, para que te des cuenta, o para que observes que está de alguna manera incluido. Él revisó el tabloide y de pronto dice, con lo que me dijo el presidente, estoy de acuerdo y retiro mi planteamiento. Y le dije, no lo retire, pero además lo dice por convicción, porque esa es la manera en que estamos construyendo ese debate. Plantéalo, porque ya tener una duda o hacer la alerta sobre una cosa nos va a llevar a pensar también si las cosas tienen que estar más presentes en más de un artículo, si hay que ponderarlo aquí o allá. Y después al otro día, yo siempre reviso por las mañanas Cuba Debate, sobre todo, reviso otros medios, pero reviso Cuba Debate y sobre todo los comentarios. Y había una obrera de ese centro de trabajo que había escrito: qué ejercicio de democracia más grande vive en mi país, cuando un obrero plantea una cosa, un presidente le da una respuesta, el obrero va a retirar el planteamiento y el presidente le dice que no. Fíjate, no lo estoy haciendo como un elemento personal, porque no soy yo el que actúa así.
actúan todas nuestra gente así, pero se crea un ambiente de discusión honesto, franco, de respeto, y yo creo que eso también nos lleva a ese consenso que a veces alguien que no conoce la realidad cubana no se explica de por qué la revolución en medio de tantas dificultades mantiene el apoyo de la mayoría y mantiene ese consenso político que sigue siendo también un reto del futuro. Presidente, me he detenido en buena parte de nuestro diálogo en hablar justamente de la realidad interna y de los debates internos, porque tanto adentro como afuera de Cuba hay tremenda expectativa, intriga, inquietud sobre el destino de la revolución. Pero por supuesto el destino de la revolución tiene todo que ver con sus relaciones internacionales. Hay también mucha expectativa con su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en este mes, en que usted pise territorio estadounidense, en las relaciones tan estructurales entre Cuba y Estados Unidos, habían cambiado, habían venido transformándose con la administración de Obama. La llegada de Trump modifica la situación, la relación. ¿Qué tanto la modifica? ¿Cuál es el estado actual de esas relaciones? Fidel mismo decía que en la historia estaban las respuestas a nuestros retos, a nuestros desafíos, a nuestra realidad. Mira, yo creo que desde los inicios de la Revolución Cubana se abrió una posibilidad de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros siempre hemos establecido muy bien, o lo estableció Fidel, y el pueblo lo asumió, que nuestro problema no es con el pueblo norteamericano. Al pueblo norteamericano lo respetamos, lo admiramos, lo queremos, igual que queremos a los pueblos latinoamericanos. Nuestro conflicto, nuestras diferencias no son con el pueblo norteamericano, son precisamente con los gobiernos norteamericanos por la manera en que han actuado hacia la revolución. Y en el año 59, en el primer año de la revolución, cuando Fidel hace su primera visita, ya después del triunfo revolucionario, a Estados Unidos, va con una voluntad de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno de los Estados Unidos, inmediatamente al triunfo de la revolución, negó ese diálogo, y lo negó de las maneras más nefastas, los negó incluso aprobando una invasión a Cuba que fue un fracaso y que se definió después por la historia como la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Lo que pasa es que el diálogo se construye entre dos o más, por lo tanto, el diálogo también tiene sus reglas. No se puede aspirar a un diálogo entre desiguales. No se puede aspirar a un diálogo donde de una parte haya prepotencia, hegemonismo, presiones. No se puede aspirar a un diálogo donde una parte condicione a la otra, que tienes que renunciar a tu soberanía, que tienes que renunciar a tu independencia. No se puede establecer un diálogo cuando una parte exige que tú te sometas a sus designios. ¿Y esas son las exigencias de Trump? Y esas son las exigencias que durante todos estos años han estado presentes en la práctica de la política norteamericana. ¿Cuándo se abrió un espacio diferente? Bueno, en la última etapa del gobierno del presidente Obama. Y a través de un largo proceso de conversaciones y de diálogo, yo diría que un diálogo respetuoso, se abrió el espacio para el restablecimiento de la relación. Un proceso que siempre considerábamos que iba a ser largo porque la manera en que se actuó creó mucha desconfianza. Además, fuimos a un proceso de inicio de restablecimiento de relaciones todavía con bloqueo. El bloqueo existe, a pesar de que se restablecieron. Pero había expectativas de Cuba de mayores inversiones estadounidenses para la isla. Te voy a comentar. Entonces, en ese momento restablecemos relaciones y empezamos a encaminarnos a un proceso que sabríamos que iba a ser la etapa más larga de este restablecimiento de relaciones, de normalización. Y las normalizaciones, por lo tanto, tenían que llevar, en primer lugar, entre otras cosas, a la eliminación del bloqueo. En esa primera etapa de restablecimiento de relaciones avanzamos y logramos intercambiar, conversar, mantener sistematicidad de contacto en un grupo de temas con el gobierno de los Estados Unidos. Se abrieron las embajadas en ambos países y comenzamos a movernos en algo que Raúl definió de manera muy magistral, a mi modo de ver, en que podíamos tener una relación civilizada independientemente de las diferencias ideológicas. Diferencias ideológicas que sabemos que no se van a salvar. Nosotros tenemos posiciones ideológicas totalmente contrarias
a las que defiende el gobierno de los Estados Unidos. Pero pudimos conversar, pudimos colaborar en temas. Por otra parte, hay un importante sector empresarial en los Estados Unidos que quiere relaciones con Cuba y que quiere tener inversiones en Cuba. Hay un importante sector agropecuario en Estados Unidos que también quiere ese tipo de relaciones en Cuba. Hay un importante sector académico, científico, que quiere relaciones con Cuba. Y de hecho, hay determinados intercambios. ¿Pero qué tanto pesan esos sectores para poder desbalancear la posición de la administración Trump frente a Cuba? A ver, yo creo que es que el problema, el bloqueo, el que tiene facultad para desaprobar la práctica del bloqueo a Cuba es el Congreso de los Estados Unidos, no es ni tan incluso el presidente. Claro, Obama tenía una posición mucho más abierta y mucho más reconciliadora hacia ese tema que el presidente actual de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el presidente actual de los Estados Unidos cuando íbamos avanzando en esa relación? Bueno, el pasado noviembre dictó medidas que son totalmente inaceptables en la relación con Cuba. Esas medidas, a nuestro modo de ver, las ha dictado para quedar bien, para asumir determinados compromisos con una mafia anticubana que vive sobre todo en Miami, que todos conocemos cuál ha sido su posición histórica alrededor de nuestra revolución. Pero las medidas que planteó Trump en noviembre van en contra de lo que opina la mayoría del pueblo norteamericano. Las últimas encuestas que se han hecho en Estados Unidos acerca de su posición hacia Cuba y acerca de la relación con el bloqueo, mayoritariamente la gente está en contra del bloqueo. Va contra las posibilidades de los ciudadanos norteamericanos, limita a los ciudadanos norteamericanos, los limita en las visitas a Cuba. A los ciudadanos norteamericanos se les alerta cuando van a visitar Cuba de que no deben venir a este país, se les hacen historias sobre nuestro país que desfavorecen ese viaje. Se limita a empresarios norteamericanos y a personas norteamericanas a invertir o a tener relaciones comerciales o financieras con un listado de empresas cubanas que han dado a conocer. Limita a los ciudadanos norteamericanos a visitar el país, limita a las familias cubanas a reencontrarse. Y la limita perspectiva a los es que eso no cambie, presidente. Digamos, en la era de Trump no se puede vivir nuevamente un acercamiento o normalización. Limita a los cubanos también a que pueden ir a los Estados Unidos. Se limitó la presencia del personal cubano en nuestra embajada, limitaron el personal norteamericano en la embajada. Los acusan de ataques sónicos. Ustedes dirigieron ataques sónicos contra los estadounidenses. Han incluido unos trámites de visado que son casi que a través de terceros países que todo lo complican y lo enredan. Han vuelto a la amenaza, a la imposición, y en medio de eso han creado toda una falacia y toda una historia con supuestos incidentes acústicos que ellos han llamado incluso peyorativamente como ataques acústicos, término con el cual nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros no hemos atacado a nadie, ni aquí se violan los derechos de ningún diplomático. Yo creo que si en un lugar se respetan y se protegen los derechos de los ciudadanos extranjeros y en particular de los diplomáticos, es en Cuba. Han ido escalando. Empezaron con una historia y los científicos cubanos y científicos norteamericanos desbarataron la historia. ¿Su gobierno pidió ayuda a los rusos para atacar a los diplomáticos estadounidenses? Eso es imposible. Nosotros tenemos mucha ética para pedir a alguien que ataque a otro. Nosotros no partimos de una expresión de ataque. Nosotros, sobre todo, nos defendemos de ataques. A nosotros sí nos han atacado mucho. Nosotros hemos sido víctimas de ataques terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del bloqueo, que es un ataque. Nosotros hemos sido víctimas de campañas difamatorias sobre Cuba. A nuestros principales dirigentes los trataron de aniquilar con atentados terroristas. Cuba no ataca. Entiendo. Cuba defiende, Cuba comparte, Cuba es solidaria. Cuba tiene una vocación por contribuir a que un mundo mejor sea posible. Indudablemente hay que reconocerlo. Las relaciones hoy están en retroceso. Mantenemos canales de diálogo todavía, y nuestra posición ¿cuál es? Y yo creo que esto es muy interesante. Nosotros no negamos en ningún momento las posibilidades de diálogo. Nosotros queremos un diálogo, pero tiene que ser un diálogo entre iguales, tiene que ser un diálogo en que se nos respete, y tiene que ser un diálogo donde no se nos condicione nuestra soberanía, nuestra independencia ni nuestras relaciones
con los países amigos del mundo, porque nosotros no aceptamos imposiciones y nosotros no estamos dispuestos a hacer ninguna concesión de principios y mucho menos en las relaciones con los Estados Unidos. Su perspectiva entonces es que no va a haber comunicación directa con Donald Trump. Si se mantienen esta aberrante actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, no hay diálogo, porque además el diálogo hay que verlo de ambas partes. Había que preguntarle a ellos si quieren mantener ese diálogo con nosotros, habría que preguntarle al presidente de los Estados Unidos si quiere dialogar con Cuba, y si quiere dialogar con Cuba no puede ser desde una posición prepotente. Presidente, voy a tomarme unos minutos más en este diálogo porque hay temas estructurales que me parece que bien lo merece. La relación de Cuba con Venezuela. Cuba se pronunció de los países que más rápido se pronunciaron luego del intento de magnicidio contra el presidente Maduro. ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo que viene para Venezuela luego de esta agresión en la figura del propio mandatario? A ver, tú lo sabes bien, a Venezuela la amamos. Y yo creo que cada vez que uno hace un análisis sobre la situación venezolana y sobre la perspectiva de su situación, el primer sentimiento que aflora para nosotros, además de ese amor por Venezuela, por su pueblo, por su historia, por sus líderes, es también el reconocimiento y la admiración por lo que ha hecho Venezuela. Venezuela primero con Chávez cambió la tradición dependiente de un país que está llamado a jugar un rol importantísimo en América Latina por su condición de país con una riqueza natural y de recursos tremenda y por su historia. Y Chávez entonces abrió los horizontes de una nueva Venezuela. Chávez, con su amistad con Fidel, con su relación con Fidel, que además para los cubanos fue también una relación única y no por gusto. Fidel y el pueblo lo considera así. Chávez fue el mejor amigo. Pudieron trascender ya no solo para un proyecto de Venezuela o para un proyecto cubano, sino para un proyecto de integración latinoamericana, que se manifestó en varios ámbitos, en el ámbito CELAC, en el ámbito UNASUR. ¿Esos mecanismos están heridos de muerte, presidente? En el ámbito de ALBA. Patricia, tú me preguntas más rápido de lo que yo puedo responder, pero no, eso activa. Es una broma, no, para nada. Eres muy profesional Muchas gracias, presidente. En tu labor. Entonces, si vamos a comparar Venezuela antes de Chávez y Venezuela con Chávez. Yo creo que el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano ha recibido una cantidad de beneficios, de conquistas en las que además es partícipe de esas conquistas. Y esas conquistas entonces se trasladaron, se compartieron con el resto de los países latinoamericanos en estos mecanismos de integración que también asumen retos y desafíos como los que me preguntaba. Y Estados Unidos siempre trató por todos los medios de derrocar el gobierno de Chávez, usando incluso hasta las prácticas más perversas. Recuerden que a Chávez se le trató de dar un golpe de Estado, a Chávez trataron de asesinarlo. Chávez sobrevivió a ese golpe de Estado y Chávez siguió siendo un líder importantísimo para Venezuela, para América Latina, para el mundo. Chávez fue un líder elegido legítimamente como presidente en varios procesos de elecciones reconocidos por la comunidad internacional como procesos muy honestos y muy limpios. Y muere Chávez. Y viene Maduro, un presidente obrero. ¿Qué pensó el imperialismo? Que el presidente obrero no iba a soportar las presiones, que el presidente obrero no iba a ser capaz de mantener la continuidad del legado de Chávez. Se golpearon con la puerta. Yo creo que Maduro es un líder también consecuente, con un compromiso tremendo con el legado de Chávez. Ahora uno lo analiza a la luz de estos días y uno se da cuenta que Chávez no estaba equivocado cuando propuso a Maduro. Y Maduro
la Unión Cívico-Militar, el gobierno venezolano, la revolución bolivariana, el pueblo que ha sido agredido, yo diría, en la expresión más alta de guerra no convencional, utilizando campañas mediáticas totalmente difamatorias, enajenantes, sembrando desconfianza, acudiendo a pagar la violencia y buscar violencia dentro de la sociedad venezolana para desestabilizarla, acudiendo también a bloqueo, aunque no esté manifiesto, hay bloqueo a Venezuela, hay bloqueo económico a Venezuela, hay bloqueo financiero a Venezuela, hay una oligarquía venezolana y una derecha venezolana que no quiere que se sigan compartiendo con el pueblo los beneficios de esta conquista. ¿Y qué ha hecho Maduro, y qué ha hecho el gobierno, y qué ha hecho la Junta, la Unión Cívico-Militar? Ha resistido todos los embates. ¿Va a resistir? Van a resistir y van a vencer. Y yo creo que están resistiendo y además están venciendo. Y constantemente han sido capaces de encontrar perspectiva para saltar los obstáculos. Y yo creo que entonces eso ha descolocado primero a la derecha venezolana, que hoy no tiene alternativa. Y ha descolocado a la oligarquía venezolana. Y ha descolocado también al gobierno de los Estados Unidos en asumir su posición hacia Venezuela. ¿Y qué lo manifiesta? El intento de atentado, el intento de asesinar a Maduro. Si uno analiza este hecho, uno dice, aquí están presentes dos cosas. Primero, el ir al asesinato, a la búsqueda del asesinato, es la expresión de la impotencia ante el triunfo de la revolución bolivariana. Y por otra parte, el silencio sobre el crimen demuestra que hay una complicidad. ¿Qué se viene para un país luego de un intento de Y yo creo que van a tratar de seguir presionando, van a intensificar las presiones, van a buscar rupturas en Latinoamérica para que otros se sumen a esas presiones, van a condicionar a países latinoamericanos y sabemos que han existido recorridos de personas que ocupan importantes cargos en el gobierno de la administración Trump por América Latina, presionando a los pueblos latinoamericanos y caribeños y buscando una posición contraria a Venezuela. Lo que pasa es que los pueblos latinoamericanos, en su mayoría, los pueblos son dignos. Y muchos gobiernos dignos reconocen todo lo que ha hecho Venezuela y reconocen el papel de Venezuela. Y entonces también, y tiene que ver con otra de las preguntas que me hacía, también han tratado de desunir, de fracturar la unidad en los mecanismos de integración. Se sale Ecuador de la ALBA, se sale Colombia de la UNASUR. Claro. Por eso le preguntaba, presidente, en el marco, porque obviamente Venezuela ha sido referencia a estos mecanismos de integración, si están heridos de muerte. Y todo esto que está pasando, Patricia, a mi modo de ver, es la manifestación de una plataforma de restauración capitalista, colonial, neocolonial, neoliberal, que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de imponer para toda América Latina, porque no se resignó a las conquistas de los pueblos latinoamericanos en una década donde afloraron un grupo de procesos sociales y de procesos revolucionarios. ¿Que no se blindaron lo suficiente, presidente? Yo creo que se blindaron. También los procesos revolucionarios tienen complejidades, sobre todo cuando se trata de cambiar la base económica del capitalismo en circunstancias actuales. Los americanos no quieren que Cuba se repita en ningún lugar de América Latina. Recuérdense que a nosotros en los primeros años la oposición, o sea, la oligarquía cubana se fue a los Estados Unidos y hace su guerra sucia desde los Estados Unidos. En Venezuela la oligarquía está, la contrarrevolución está en el propio país, alentada y apoyada desde todos los puntos de vista por la administración norteamericana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significó el ALBA-TCP? Yo diría que ningún proceso integracionista de cualquier tipo a nivel regional en tan poco tiempo tuvo más éxitos que el ALBA. Recordemos que con el ALBA de inmediato, en pocos años, 4 países lograron eliminar el analfabetismo con un método con el que aportamos modestamente los cubanos, que es el método Yo Sí Puedo. Y yo diría, eso que se logró con el ALBA en 4 países es todavía la quimera de muchos pueblos y de muchos países en el mundo. Yo siempre pienso, Cuba, cuando triunfa la revolución en los primeros años, se declara territorio libre de analfabetismo. Tuvieron que pasar más de 50 años para que otros países latinoamericanos pudieran liberarse de la secuela del analfabetismo. ¿Y cómo se logró? Con integración, con colaboración,
con cooperación, pero una colaboración solidaria. Pero si esa solidaridad que queremos para que la globaliza, que cambie la manera en que el mundo hoy se globaliza. No queremos globalización hegemónica, queremos globalización solidaria. Esa globalización solidaria permitió eso. Pero si eso es tan bueno, presidente, ¿por qué Ecuador se sale del ALBA y por qué Colombia se sale de la UNASUR? O sea, esa globalización solidaria dio lugar, o esa expresión solidaria que queremos para la globalización, dio lugar dentro del ALBA-TCP a que millones de personas de manera gratuita lograran la visión. Y yo diría, qué injusticia condenar a una persona por cataratas a que no pueda ver en toda la vida, cuando eso es hoy una operación que se hace en minutos. Así se avanzó en programas de salud, en programas de educación, en programas sociales. Petrocaribe, que fue una plataforma, o que es una plataforma energética para darle sostenibilidad y seguridad energética a los pueblos del Caribe, con una posición sumamente altruista por parte de Venezuela de compartir uno de los recursos que en el mundo provoca guerras, que nadie comparte, y que por apropiarse unos de los recursos de otros, se forman las guerras. Venezuela lo comparte con la comunidad caribeña. Entonces, ALBA-TCP tiene muchos valores desde su fundación para que sea rota. Y yo creo que hay muchos que estamos comprometidos con que ALBA-TCP se mantenga. ¿Aún con la salida de Ecuador? Aún con la salida de Ecuador. Lo mismo con UNASUR, presidente. Lo mismo con UNASUR. Y yo creo que las rupturas que se han provocado son parte de eso, de esa estrategia de instauración colonial. Los que no estén a la altura de este tiempo se someterán al imperio y recibirán las consecuencias de someterse al imperio. Los que defendamos por convicción la integración latinoamericana y caribeña, la unidad latinoamericana y caribeña, consciente de que podemos ser la región donde se viva con mayor paz, con más prosperidad en el mundo, la historia nos va a dar la razón. A propósito de paz, habrá que ver el paso de la historia, y yo creo que ya se ha demostrado, ya es una construcción real los beneficios que tiene ese tipo de colaboración, ese tipo de solidaridad que no parte de egoísmo, que no parte de banalidades, sino que vale parte de vocaciones muy humanistas. Y CELAC aportó que es posible la unidad dentro de la diversidad. Y CELAC, por esa posición de unidad dentro de la diversidad, pudo construir una proclama de paz para toda América Latina y el Caribe, que ahora es amenazada cuando hay países que quieren instaurar bases militares norteamericanas en su suelo, cuando hay algunos que tratan desde la frontera provocar también situaciones complejas para la revolución bolivariana. Pero yo creo que vamos a superar todo eso en la historia. Hubo una reflexión muy importante sobre estos temas de la izquierda latinoamericana en una edición del Foro de Sao Paulo que sesionó en Cuba en el pasado mes de julio. Yo creo que la izquierda latinoamericana está muy consciente de los retos y de los desafíos que tenemos en el presente y para el futuro, y tenemos que integrarnos más, tenemos que unirnos. Solo desunirnos daría la posibilidad de que se destruyeran estas construcciones sociales y políticas. Usted me ha hablado de paz y por supuesto no puedo dejar de preguntarle el rol de Cuba dentro del proceso de diálogo en Colombia. ¿Se mantienen aún los diálogos con el ELN en el momento en el que usted y yo estamos aquí conversando en las plataformas de Telesur? Pero hay serias preocupaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado colombiano e incluso de algunos excomandantes de la guerrilla de las FARC, de lo pactado en La Habana y luego repactado en Bogotá. ¿Cuál es la perspectiva suya frente a la paz de Colombia y la posición de su gobierno de seguir o no acompañando los diálogos? La paz es un proceso necesario para Colombia. Y nosotros, nuestra modesta contribución a ese proceso es por convicción, por principio. Para nosotros, defender la paz en cualquier lugar del mundo es un principio. Aspiramos a una paz universal que pueda facilitar un orden económico internacional diferente. Y nosotros siempre lo que nos prestamos es como garante para la paz. Brindamos nuestros territorios, nuestras posibilidades para que se desarrollen los diálogos, pero no interferimos en los diálogos. También por un problema ético y por un problema de principio. Lo que facilitamos es que las partes puedan conversar, puedan resolver sus problemas. Los problemas de los colombianos
los tienen que resolver los colombianos sin injerencia ninguna, como los problemas de Venezuela los tiene que resolver el pueblo venezolano, y por eso nosotros lo que tenemos es que apoyar la causa venezolana, y por eso nosotros tenemos que apoyar también la lucha por la paz en Colombia. Dos últimas preguntas, aunque me quedaron muchísimas en mi papel con garabatos, como usted decía en una parte del diálogo. El significado que usted le otorga al triunfo de López Obrador en México para este tal vez nuevo momento de integración, de revisión de los mecanismos en toda la región, ¿qué valor le otorga al triunfo de México? López es un Obrador? país muy importante en la región. México es un país entrañable para Cuba. Hay muchas relaciones históricas, culturales. No por gusto la generación del centenario encontró un espacio en México cuando salió de presidio para prepararse para la gesta revolucionaria, y de México salió el Gramo. México con Cuba siempre tuvo una posición. Cuando todos rompieron, México mantuvo las relaciones con Cuba. Pero después hubo un episodio de Comes y te vas. De acuerdo, pero de gobierno, el pueblo cubano y el pueblo mexicano siempre han estado muy unidos, se quieren mucho. Y esas cosas no las puede romper nadie. López Obrador es una esperanza para México y es una esperanza también para América Latina y el Caribe. Un gobierno de izquierda como el de Obrador, con una personalidad como Obrador al frente de ese gobierno, balancea los problemas en materia de correlación de fuerza que se han sufrido en los últimos años en América Latina. López Obrador ya planteó su posición con relación al grupo de Lima, y López Obrador, además de que tiene un compromiso tremendo con la renovación de México, con el desarrollo de su país, con seguir trabajando porque los mexicanos tengan menos desigualdades, quiere mucho también. ¿Cuba estaría dispuesta a ayudar? Para América Latina y el Caribe, claro que sí. Y él la ha convocado y Cuba participará, apoyará. Y nosotros hemos recibido con mucha satisfacción la victoria de López Obrador en México. Cuando iniciamos este diálogo yo le preguntaba por estos 4 meses de gobierno, qué han significado. Usted me habló de la gestión, de la visión que tiene, y por ahí nos adentramos, digamos, en los debates intensos que se están dando en la sociedad cubana. Pero esta última pregunta es al hombre, al abuelo, al padre, al esposo. ¿Qué tan padre ha podido ser estos 4 meses? ¿Qué tan abuelo ha podido ser estos 4 meses? ¿Qué tanta música ha podido escuchar estos 4 meses? Y otra pregunta, en esa, que es la última. ¿Cuántas veces ha hablado usted con Raúl en estos 4 meses de gobierno? Bueno, vamos a empezar por la última. Yo lo manifesté en una intervención que hice en la Asamblea Nacional, en la sesión de clausura de la Asamblea Nacional que sesionó en julio. Y yo creo que no hay nadie más privilegiado que yo como presidente, que cuento con el apoyo del general de ejército, de nuestro primer secretario del partido, con toda esa historia que tiene como líder de la revolución cubana. Con Raúl hablamos prácticamente todos los días. Raúl está pendiente de con qué intensidad trabajo, pendiente de todo lo que se hace, pide información sobre las cosas que estamos proponiendo, participa en reuniones y en debates, aconseja de una manera muy, muy sincera y sin el menor atisbo de una vanidad o de imponer algo o de limitarnos en algo. Y yo en esa relación, y lo tengo que, es un sentimiento muy, muy personal, a veces no, siempre estoy sintiendo que es como un padre que me está guiando y que a la vez me está dejando caminar. Y cuando digo, esto no lo reflejo solo como un elemento personal, nos está dejando caminar, nos está dejando hacer sin dejar de cumplir sus funciones y su jerarquía como secretario del partido. Y yo creo que eso le da mucha confianza al pueblo. Como al pueblo le dio mucha confianza que cuando Fidel enfermó y depositó
la responsabilidad en Raúl. Fidel estaba presente, como lo dijo Raúl, y Raúl manifestó que siempre le estaría consultando a Fidel los problemas fundamentales de la nación. El pueblo está muy consciente que Raúl está presente, está activo y está siempre al tanto de todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se hace, en todo lo que se hace hay una comunidad de compromisos del partido, del gobierno, de la nación con el pueblo. Y yo me siento muy seguro entonces, y los compañeros del Consejo de Ministros, del gobierno, nos sentimos muy seguros por tener esa guía, esa conducción y por la manera en que él educa y en el que hace las cosas. Raúl, cuando él conversó conmigo, primero cuando me propuso para ser el primer vicepresidente, yo por supuesto nunca había ni aspirado ni pensaba que era la persona que debía ocupar ese cargo. Me lo explicó de una manera tan paternal y a la vez tan exigente, dando confianza y además con la convicción de que es que había que preparar continuidad, porque él sí estaba totalmente consciente de que él, cuando le tocara, iba a dar paso a otra generación. O sea, eso ha estado en su convicción. Él en eso no ha hecho ninguna concesión. Calzar esos zapatos. Y cuando el pueblo le ha pedido que continuara, que siguiera, y él dijo que había que partir del ejemplo, porque él no está pensando solo en el momento actual, él está pensando también en la continuidad de la revolución, en el futuro de la revolución, cuando generaciones, que ninguna, ni la mía, ni las futuras, van a tener el mérito histórico que pudieron alcanzar Fidel, Raúl y la generación que ellos lideraron, esté conduciendo el país. Y por lo tanto es una experiencia que tiene también una belleza revolucionaria y que yo creo que es una experiencia que también da mucho ejemplo y a la vez te somete a mucho compromiso. Uno está transitando, dando los pasos por los caminos que ellos abrieron. O sea, es como si uno estuviera dando modestos pasos detrás de dos gigantes morales, de dos gigantes éticos, de dos gigantes revolucionarios. Pero entonces yo miro alrededor y digo, los pasos no los doy yo solo, los estamos dando todos, y por eso cada vez hablamos más de una dirección colectiva, de una dirección donde además de compromiso hay una actuación en función de lo grande y de lo pequeño, de la estrategia, pero también del detalle. Y esas son convicciones que en nosotros impregnaron Fidel y Raúl. Y cuando uno hace recorrido esto es por provincia, uno aprecia que en medio de tanta dificultad hay un pueblo valeroso, un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo muy comprometido, un pueblo totalmente emprendedor, que a veces tú te asombras de las soluciones que encuentras para enfrentar adversidades, y un pueblo que transmite mucho cariño y mucha confianza. Yo te tengo que decir que yo en lo personal hago un esfuerzo tremendo para las cosas que son públicas. Yo por lo general soy reservado, digamos, soy penoso. Cuando yo estoy en los recorridos y veo a veces que hay una multitud de gente en la calle, eso me aprieta, ¿no? Pero siempre digo, voy a hablar con la gente. Y salgo hacia la multitud, empiezo a comenzar a conversar, pregunto, les digo las cosas que estamos haciendo, lo que hemos visto, pues siempre la gente quiere saber si uno de verdad ha visto el problemas que tiene. Algunos te plantean problemas, insatisfacciones, explicamos, le decimos también lo que estamos proyectando. Pero la gente viene con un sentimiento, yo diría, de apoyo, no a la persona que está en ese momento compartiendo con ellos, sino que ellos también lo ven como una expresión de apoyo a la continuidad. Y lo primero que hay, estas son las frases de no le falles a Fidel y a Raúl, viva Fidel, viva Raúl. Y entonces eso te apoya mucho, pero a la vez te compromete mucho. Y uno dice, ¿qué legado tiene uno que defender? ¿Qué tamaña responsabilidad? Y entonces no te puedes
no te puedes aplastar por ese cariño y por ese compromiso. Y uno al contrario tiene que sacar fuerza y decir vamos a marchar adelante, y vamos a marchar adelante porque no estamos solos, estamos con ese pueblo. Y tenemos que trabajar en colectivo y tenemos que darle participación a ese pueblo como lo ha hecho la revolución siempre. Y en una ocasión, en un consejo de ministros reciente, compartía con mis compañeros de gobierno, con mis compañeras y compañeros de gobierno, y les decía, ante un pueblo tan valeroso, tan heroico y tan comprometido, la razón de nuestras vidas, la única razón que pueden tener nuestras vidas es la entrega total, actuando, creando, trabajando sin descanso. Y con fidelidad a ese pueblo, que es también la fidelidad a la revolución, es la fidelidad a Fidel y a Raúl. Y eso uno lo tiene por convicción. Y entonces eso se expresa también en el plano familiar. Uno no puede ocupar responsabilidades como persona deslindado de su vida. Uno es un ser social. Uno vive dentro de un colectivo de amistades, dentro de un colectivo con personas que ocupan responsabilidades, dentro de un equipo. Y también está la familia. Yo recibo de mi familia comprensión, apoyo. Los muchachos son muy críticos y con un desenfado tremendo me dicen cosas que creen que hay que mejorar, que parten de sus propias vivencias. Por lo tanto, en la casa también hay un diálogo, que es el mismo diálogo que hay a nivel de la sociedad. Y a veces una tormenta de preguntas, a veces alguien me dice, como esta entrevista. Pero en la casa no vamos a hablar de estas cosas, pero siempre hablamos, y yo creo que así tiene que ser genuino, porque no creo que haya un hogar cubano que se pueda deslindar de conversar y debatir sobre la realidad. Y mi esposa es una mujer muy capaz, me ayuda mucho. Es una académica, se ha especializado en los temas de la literatura sobre todo y la cultura, sobre todo cubana. Me alienta mucho, es muy objetiva a la hora de analizar un problema, de criticar un problema, me hace contraparte también, y compartimos muchos intereses comunes, por no decirlo que todos, y por lo tanto con ella comparto ideas, discusiones, le pido opinión sobre ideas que tengo, sobre cosas que quiero proyectar, le pido criterios sobre cómo redacté un discurso o no, cómo llegar con una idea, y siempre de eso recibo un tremendo apoyo. Y entonces las otras cosas las compartimos también en familia, la música que ayuda tanto a la espiritualidad, compartimos también la poesía. Dos de los tres muchachos son artistas. Entonces en casa es muy común, cuando hay un tiempo, los domingos, sobre todo en el almuerzo, yo siempre digo a la hora que llegue, pero almorzamos todos. Y por lo menos tratamos de preservar el domingo a cualquier hora, aunque sea muy tarde, que todos almorcemos en familia. Ahí también los muchachos descargan, cantan, o cantamos un poquito. ¿Canta usted también? Soy muy desafinado y ellos empiezan a burlarse enseguida que me voy a cantar, pero ya lo dan por imposible y me dicen, bueno, vamos, que cante lo que él quiera. Compartimos también con sus parejas, con amigos, y eso también me da mucha fuerza. Y el nieto le saca sonrisas. El nieto le saca sonrisas, y ahora se confirma algo que me decía mi mamá. Uno cría a los hijos con los cuales uno es muy exigente y malcría a los nietos. Ya estoy malcriando a los nietos, ya me doy cuenta que soy un abuelo que malcría. Hemos hoy conversado con el abuelo, presidente de Cuba. Muchas gracias a usted por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, Patricia. Ustedes saben lo que significa para nosotros Telesur. Yo realmente no soy una persona de entrevista, me gusta mucho más hacer que hablar, y hasta ahora no había dado ninguna entrevista. Esto me va a buscar un poco inconformidad con mis amigos de la prensa cubana, pero también en próximos momentos hablaríamos con la prensa cubana. Ya me han llegado solicitudes del equipo de Cuba Debate y del periódico Granma, pero yo creo que nadie se va a poner celoso de que haya sido con Telesur, porque Telesur también es de Cuba. Telesur es América Latina, y Telesur es también la que está jugando como medio un papel importante para que los contenidos emancipadores de América Latina estén en el mundo y también sean una contraparte de toda esa expresión mediática colonizadora que nos tratan de imponer. Gracias a ti, gracias a tu colectivo.
y nos hemos sentido muy bien y creo que ustedes se hayan sentido como en casa. Esperemos las reacciones de nuestros usuarios a través de las redes sociales, en las plataformas de Telesur en inglés y en español. Hemos dialogado desde el propio Palacio de la Revolución en la ciudad de La Habana con el presidente de Cuba. Muchas gracias por su compañía. No, presidente. Muchas gracias.